La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola cafeteros, soy Beatriz desde Los Ángeles. Admiro mucho el trabajo que hacéis, aunque por la diferencia horaria pues me resulta difícil seguiros en directo, pero benditas tecnologías que nos mantienen cerca. Y quería hacerme mecenas desde hace tiempo, pero después de ver la cobertura que hicisteis en Cataluña y sobre todo después de ver esa imagen de Fernando subido en el monte en Galicia, me dije que de esta semana no pasaba. Enhorabuena y un abrazo muy fuerte. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Hay al menos hemos repertoriado 124 poblaciones repartidas prácticamente en todas las comunidades autónomas que ya se están teniendo que abastecer con cisternas, con depósitos o que tienen restricciones severas de agua, con lo cual esto es un problema que, de no cambiar la situación, con toda seguridad se verá agravado y nos afectará a mayor número de poblaciones. Al reducirse ese caudal ecológico, el famoso caudal ecológico, no solo se reduce la cantidad de agua, sino también la calidad del agua. Esta alteración, por supuesto, está afectando a espacios naturales protegidos y está degradando ecosistemas enteros. Toda esta polémica, si de alguna cosa ha servido, es para que el gobierno español salga a hacer declaraciones diciendo que ellos no planean el uso de la violencia extrema. Es una buena noticia que la violencia extrema no esté encima de la mesa hoy como una amenaza, y es una buena noticia porque estamos más cerca del diálogo y de la negociación. Es un debate absolutamente tacticista, parte del bloque secesionista. Yo creo que ellos son conscientes, tendrán además datos demoscópicos que demuestren que el debate unilateralista y las acciones unilateralistas que han llevado a cabo no son compartidas incluso por el votante independentista o nacionalista. Y creo que están simplemente dando un paso hacia atrás para dar luego dos pasos hacia adelante. Yo confío en el futuro porque Cataluña cuenta y contará con el amparo de la Constitución y de la ley. Después de las elecciones, más allá de lo que digan las urnas, seguiré siendo el presidente de todos y con todos hablaré. Pero de la misma manera exigiré a todos que respeten el marco que la Constitución y la ley nos impone a todos, porque en eso consiste mi obligación. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este espacio, a este programa en el que tratamos de analizar qué es lo que le está ocurriendo a este mundo tan pequeño, si lo medimos en términos de universo, pero sí complejo,
y paralelamente lleno de matices, y por eso en compañía de la Resistencia Cafetera cada mañana hacemos lo posible por tratar de desentrañar detalles de la actualidad. Hoy es viernes, hoy vamos a hablar de Videoforum. Ya sabéis que elegimos cada semana una película para analizarla en compañía de los oyentes. Es un ejercicio colectivo muy interesante porque consiste en ver la película, hay una semana para ver la película y después comentar entre todos los detalles de la misma y sobre todo esa segunda lectura que siempre tienen las películas que elegimos sobre, bueno, diferentes aspectos de la misma, no solamente necesariamente el relacionado con lo cinematográfico. Y la película elegida para comentar hoy es Matrix, la primera de la saga, una película de ciencia ficción, año 1999, hermanos Wachowski, una película en la que se habla de la realidad, de realidades paralelas, vivimos la realidad que nos gusta, estamos gobernados por un ente superior que nos maneja, todo esto versionado en forma de tecnología y de ciencia ficción, pero que en realidad alude a los mismos mitos que el mito de la caverna de Platón y que tantas y tantas religiones han ido recogiendo en sus diferentes formas. Bueno, vamos a hablar de eso porque es un debate que es interesante. Hablaremos de prensa internacional, vamos a repasar los periódicos, así que un saludo muy especial a todos los que os incorporáis a primera hora de la mañana y a todos los que lo hacéis en diferido, hoy en esta versión de la cafetera en su formato de café de puchero. Eso significa que está cocinado a fuego lento, porque hay días que tengo que salir corriendo porque me tengo que ir para la tele y entonces ese día el programa se queda grabado un poquito antes. Todavía no ha salido el sol, todavía estoy viendo cómo las estrellas son quienes gobiernan el cielo. ¡Ay, qué bonitas se ven las estrellas! Bueno, en las portadas de los digitales, el diario.es hoy en su portada dice: la defensa de la manada retira el informe de los detectives privados sobre la denunciante de la violación. También Amnistía Internacional denuncia los prejuicios discriminatorios hacia las víctimas de agresiones sexuales. Es el tema de portada en el diario.es, que también lleva otros asuntos relacionados con esto. Sufrir la violación de un conocido cuando tu ligue se convierte en agresor, dice el diario.es. Y Robinho, condenado a 9 años de cárcel por violación. Bueno, el lunes de la semana que viene vamos a hacer un monográfico especial en la cafetera sobre violencia machista, violencia de género, feminismo, machismo, y vamos a hacer un ejercicio además que va a consistir en lo siguiente. En primer lugar hablaremos con una especialista, con una mujer, una doctora especializada en estos asuntos, para preguntarle el tratamiento, incluso la posición de España en el mundo respecto a la defensa, la lucha de los derechos de la mujer. Y también hablarán las mujeres del equipo. María Navarro, Pilar de la Peña, Ainhoa Goñi, alrededor de la mesa para hablar no solamente de cómo se percibe desde la óptica de las mujeres, tanto el tratamiento mediático como todo lo que está ocurriendo alrededor de casos de violación que estamos conociendo y estamos viendo la forma en la que la sociedad lo afronta, pero también el reto, la batalla permanente de las mujeres por la reivindicación de sus derechos, de la reivindicación de la igualdad. Así que será el lunes, aquí, en la cafetera. Os emplazamos, si queréis ir enviando opiniones sobre los retos pendientes, sobre las dificultades que tenéis las mujeres día a día también para conseguir respeto, igualdad, pues os invitamos a hacerlo a través del teléfono 627-002-002. 627-002-002. Ya sabéis que es el WhatsApp del programa, podéis dejar una nota de audio, unos 30 segundos de nota de audio, con un pequeño texto para que nosotros podamos extraer esos sonidos. Bueno, esto es lo que se refiere a la portada hoy del diario.es, donde encontramos esta información. En Infolibre, el número 2 de Cospedal ignoró a los empresarios que en septiembre le denunciaron por carta las irregularidades en los contratos de la Armada, en esta serie de denuncias que está formulando Infolibre sobre contratos irregulares en el Ejército. Dice Infolibre, el secretario de Estado no contestó a la carta donde un grupo de proveedores del Ministerio le pedían una entrevista y le informaban de que ya habían acudido a la Fiscalía Anticorrupción. En la misiva a la que ha tenido acceso Infolibre se informaba a Agustín Conde de la adjudicación indiscriminada al grupo Iturri.
Dice, sabéis, Infolibre decía ayer, el 50% de los contratos de suministro de ropa de la Armada se licitaron por 59.900 euros para poder adjudicarlos a dedo. También la Fiscalía Anticorrupción investiga irregularidades en los contratos de suministros de la Armada, dice Infolibre en su portada. En Público.es, Partido Popular y Ciudadanos utilizan la mesa del Congreso para secuestrar más de 30 leyes. Y también esperpento en la Cámara Baja por la defensa de la teoría de los hackers rusos en Cataluña. Esta información de la que lleva dando cuenta desde hace semanas el periódico El País y que ha buscado que la clase política acompañe a esta teoría de injerencia del gobierno ruso. Bueno, y estamos viendo cómo diferentes especialistas están diciendo que esto forma parte más bien de la mitología de la teoría de la conspiración que de datos concretos. Ayer una experta reconoció no tener ninguna prueba de ello, pero decía que Rusia está en una guerra informativa con España y acusa a Podemos de recibir financiación del Kremlin. Eso sí, fue aplaudida por diputados del Partido Popular, del Partido Socialista y de Ciudadanos. Dice, si camina como un pato, nada como un pato y vuela como un pato, entonces es un pato. Es la conclusión sobre la supuesta injerencia rusa en Cataluña del portavoz del Partido Socialista, Antonio Hernando, cuya profundidad en la reflexión, dice Público.es, quizás sea la mejor prueba posible de la altura de un debate en el que se han tratado conceptos como ciberguerra, disidencia, hacktivismo, desinformación o respeto de derechos individuales. Bueno, fue una comisión, en la Comisión de Seguridad Nacional del Congreso de los Diputados, que se ha creado a toda velocidad por la, dice Público.es, la tradicional flema burocrática del Congreso, se ha hecho a toda prisa, y cuya comparecencia de este miércoles fue protagonizada por la miembro de FAES, investigadora del Instituto Elcano, Mira Milosevic, y que se ha gestionado con la misma celeridad. Y entonces decía que, bueno, a pesar de no tener pruebas muy concretas para sustentar estas afirmaciones, decía que es una deducción basado en un comportamiento anterior de Rusia, una mera hipótesis. Y en documentos oficiales rusas dice, Rusia está en una guerra informativa con España. Decía esta especialista que aplaudía la reflexión de Hernando sobre el pato que camina, parece pato. Bueno, también había una mitología en el franquismo, no sé si llegó a ser cierta, pero decían que cuando se presentó el avión, el franquismo presentó con toda la pompa un avión que no había conseguido despegar, y entonces decía, bueno, es un avión que, a pesar de no haber conseguido alcanzar el cielo, tampoco los patos vuelan y son aves. Y lo presentaban así, pues esto es parecido. Bueno, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The organ will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Love is a light for those who give and receive it, 'cause it makes people attractive. Y en el saltodiario.com, Toni Soler, dos poderes que se suponían independientes, prensa y justicia, se atrincheran por la unidad de España. El director ejecutivo de Polonia, entrevistado por El Salto, a quienes ha recibido en su despacho de la productora de Minoría Absoluta, es periodista, es escritor, actor, humorista, showman, y habla de esto, de la forma en la que la prensa y la justicia han actuado de forma coordinada en toda esta crisis de Cataluña, atrincherados por la unidad de España, dice en el saltodiario.com en una entrevista muy interesante. También, antigua Yugoslavia, un difícil campo de batalla para los movimientos sociales, y Bruselas perdona a Rajoy saltarse el techo de gasto, no exigirá recortes, dice el saltodiario.com. En La Marea, Susan George dice, la socialdemocracia se ha entregado por completo al neoliberalismo. Una entrevista a Susan George, la referente del pensamiento altermundialista, donde habla de Cataluña, del hundimiento de la socialdemocracia, de cambio climático, de evasión fiscal, del auge de la ultraderecha, de la crisis de los refugiados. Una entrevista también muy interesante hoy en lamarea.com. Y también el Pacto de Estado, una oportunidad perdida para la protección de las víctimas de violencia sexual. Amnistía Internacional
propone el desarrollo de un sistema de atención integral y de urgencia accesible y de calidad en todo el territorio nacional que esté disponible 24 horas al día, todos los días del año, dice en la portada de lamarea.com. En El Confidencial, la Mela abre la vía para imputar a jueces y economistas por asesorar leyes del procés, una organización criminal con colaboradores. Así declara ha sido la juez de la Audiencia Nacional en su informe al Supremo sobre el estado de la causa que investiga al Gobierno, depuesto por delitos de rebelión y sedición, en que apunta que se debe investigar a los que cooperaban con la trama, dice la Mela en ese informe. Bueno, el caso es que todavía sigue presente, como podéis imaginar, la polémica en torno al dilema catalán. Y escuchamos a Mariano Rajoy tendiendo la mano. Hablaré con todos a partir del día 21. Yo confío en el futuro porque Cataluña cuenta y contará con el amparo de la Constitución y de la ley. Después de las elecciones, más allá de lo que digan las urnas, seguiré siendo el presidente de todos y con todos hablaré. Pero de la misma manera exigiré a todos que respeten el marco que la Constitución y la ley nos impone a todos, porque en eso consiste mi obligación. Eso decía Mariano Rajoy. Y escuchábamos a Marta Rovira, Esquerra Republicana, reafirmándose en las amenazas que supuestamente envió el gobierno al Gobierno, hablando de muertos en las calles en el caso de que se siguiera adelante con el proceso de independencia. Marta Rovira vuelve a hablar de esas mismas amenazas y se ratifica en las declaraciones que hizo. Yo me reafirmo en mis palabras. En muchas reuniones en las que yo acudía como asistente, se ponía encima de la mesa que había amenazas de estas características. Si de algo ha servido toda esta polémica, si de alguna cosa ha servido, es para que el gobierno español salga a hacer declaraciones diciendo que ellos no planean el uso de la violencia extrema. Es una buena noticia que la violencia extrema no esté encima de la mesa hoy como una amenaza, y es una buena noticia porque estamos más cerca del diálogo y de la negociación. Eso decía Marta Rovira. Y contestaba Inés Arrimadas, Ciudadanos, dejen ya de hacer ruido, decía Arrimadas. Una irresponsabilidad tremenda, de verdad, que estos señores dejen de gobernar Cataluña ya, por favor, porque tenemos que acabar ya con las barbaridades. Esto no tiene explicación ninguna. Ha habido gente que estaba en esas conversaciones, de personas de otros partidos, de otras instituciones, que han negado rotundamente lo que está diciendo la señora Rovira, y ya está, por favor, que dejen de gobernar y de dirigir la vida de 7,5 millones de personas, pues estos señores que son tan irresponsables, que se han cargado la autonomía de Cataluña, que han hecho tanto daño a la economía y que han partido por la mitad a la sociedad catalana. El 21 de diciembre, de verdad, es que tenemos una oportunidad de que este tipo de declaraciones se han pasado y que empecemos a respetarnos, que empecemos a decir la verdad desde el gobierno, que empecemos a tender puentes, a dialogar, a gestionar, en definitiva, devolver la normalidad a Cataluña e iniciar una nueva etapa sin que los mismos se vuelvan a presentar para volver a hacer lo mismo. Porque yo solo quiero... Para volver a hacer lo mismo, decía Inés Arrimadas, algo en lo que coincidía también Pedro Sánchez. La independencia, conscientes de que lo unilateral no les ha funcionado, da 2 pasos hacia adelante y uno solo hacia detrás. Es un debate absolutamente tacticista por parte del bloque secesionista. Yo creo que ellos son conscientes, tendrán además datos demoscópicos que demuestren que el debate unilateralista y las acciones unilateralistas que han llevado a cabo no son compartidas incluso por el votante independentista o nacionalista, y creo que están simplemente dando un paso hacia atrás para dar luego 2 pasos hacia adelante. Fridonia, la música de Fridonia, Hopes and Dreams, esta canción incluida como banda sonora en ese documental La manzana de Eva sobre la ablación tan impactante que está ahora seleccionada para los premios Goya, como lo está esta misma canción, Hopes and Dreams de Fridonia. Está seleccionada para competir por mejor banda sonora para los premios Goya, y como nos gusta tanto Fridonia, nos gusta tanto esta canción, nos parece que es tan interesante, les deseamos muchísima suerte. Hopes and Dreams, Fridonia.
Esperanzas y sueños, Hopes and Dreams, Fridonia. En esta canción nominada al Goya a la mejor canción, bueno, con mucho interés, muy emocionados, muy felices, tanto por esta candidatura a los premios Goya como por las 8 candidaturas que engloba La manzana de Eva, en la que está incluida esta mejor canción original de Fridonia, y en un documental del que estuvimos hablando precisamente aquí esta semana, tan dramático, tan terrible, un documental contra la mutilación genital femenina, pero dirigido con una sensibilidad y con un extraordinario estilo. Y bueno, nos gusta mucho saber que se encuentra en la carrera de los Goya, este documental dirigido por José Manuel Colón, el periodista, historiador, fundador de esta productora, Alquimistas Producciones, que estuvo aquí compartiendo esta semana con nosotros en la cafetera y detallando el gigantesco drama que supone 200 millones de mujeres víctimas de la ablación en todo el mundo. Un verdadero drama, una tragedia de una dimensión gigantesca que pasa completamente desapercibida para la ciudadanía. Bueno, pues la canción Hopes and Dreams. Esperanzas y sueños. Muchísima suerte, de verdad, de corazón a los miembros de Fridonia y también al equipo de ese documental. Bueno, en El País, Partido Popular y PSOE votan juntos el cupo vasco pese a las críticas internas. Dice el periódico El País en su portada: gobiernos de ambas formaciones censuran que se relegue al resto de comunidades en su financiación. Y también la violencia sexual, una lacra que golpea al mundo. Una de cada 14 mujeres que ha sufrido algún tipo de abuso a lo largo de su vida, una de cada 14 mujeres. En España la cifra suma más de 1 millón. Y habla también de las que se atreven a denunciar. Dice el periódico El País: solo Podemos se niega a condenar las injerencias desde Rusia. El periódico El País, que continúa con esta investigación sobre la hipotética propaganda rusa para apoyar el proceso de independencia. Después, claro, cuando conocimos que el periódico El País había estado recibiendo publicidad, decía el diario.es, publicidad de Rusia, y lo que hacía que se pagase un especial informativo durante años, nos llama mucho la atención el enfoque que mantiene en su portada. El periódico El Mundo: el gobierno usó bitcoins para ocultar gastos del referéndum. Utilizó software de Google y Amazon como parte del soporte informático y lo abonó con la moneda virtual. También empleó este método para pagar los dominios de las webs. El separatismo señala con pintadas la casa del juez catalán del 1 de octubre, dice el periódico El Mundo en su portada. Y también Feijóo cuestiona el cupo vasco y pide que se aclare. Rivera acusa a Montoro de pagarlo con los recortes de los españoles, pero el Congreso lo aprueba con los únicos votos en contra de Ciudadanos y Compromís. También están muertos. Mandaron una mierda a navegar. La Armada Argentina revela una explosión en el submarino el día que desapareció. Se dan por fallecidos a los tripulantes de este submarino, aunque los familiares siguen reclamando todavía información. Dicen si Chile fue capaz de sacar a los mineros desde el fondo de las profundidades de la Sima, ¿cómo no van a ser capaces de poder salvar a los marineros que se encontraban en este submarino? Aunque muchos de los familiares dan por muertos a los tripulantes del submarino argentino y abren una crisis de gobierno. Lo sabían todo, no dijeron nada, desgraciados, dicen los familiares en unas palabras que vienen recogidas hoy en la portada de La Razón. Sin esperanza, dice el titular, con una imagen de la bandera argentina en la que figura también la imagen de un submarino. Además, en La Razón, la vía y Z acerca PP y PSOE. La sombra del bloqueo y la ingobernabilidad planea la precampaña y el líder del PSC gana posiciones como candidato transversal. Sánchez dice que no apoyará a Arrimadas y el PP ve remoto que sea presidenta. Nos lo encontramos en la portada del periódico La Razón. Y en la portada de La Vanguardia: el pacto del cupo vasco reabre el discurso de los agravios, dice la portada de La Vanguardia. Bueno, esto es lo que a la prensa de la agenda setting se refiere, a la prensa impresa.
en un día en el que también seguimos muy preocupados por la sequía que azota España, una sequía que fue denunciada precisamente ayer por Greenpeace. Denuncian la gestión que se está haciendo de la sequía, la gestión que se está haciendo de los pozos ilegales, de los acuíferos y del escaso control que hay sobre esta materia. Hay al menos hemos repertoriado 124 poblaciones repartidas pues prácticamente en todas las comunidades autónomas que ya se están teniendo que abastecer con cisternas, con depósitos o que tienen restricciones severas de agua, con lo cual, bueno, pues esto es un problema que, de no cambiar la situación, pues con toda seguridad se verá agravado y, bueno, pues nos afectará a mayor número de población. La mala gestión del agua, que está empezando a tener un impacto directo, pero no solamente por la ausencia de la misma, sino por la calidad del agua. Al reducirse ese caudal ecológico, el famoso caudal ecológico, no solo se reduce la cantidad de agua, sino también la calidad del agua. Esta alteración, por supuesto, está afectando a espacios naturales protegidos y está degradando ecosistemas enteros. Pues un asunto que ha llegado también hasta la prensa internacional, que lo han recogido. Ahora vamos a hablar de la prensa internacional con Pilar de la Peña para ver si siguen todavía ocupados en Cataluña, desde diferentes perspectivas, y de la muerte de Maza, también de la justicia española, de las prisiones que han sido reconvertidas en CIES. Con Pilar de la Peña vamos a hablar enseguida. Y después, el Videoforum Cafetero, la película Matrix. Vivimos en una realidad paralela, estamos gobernados por algún tipo de ente. Antes la sociedad hablaba de la religión, los dioses gobernaban nuestros movimientos y pocos podían escapar y ser libres, escapar de eso. Después esto se ha ido reconvirtiendo y ahora nos gobiernan entes tecnológicos, siempre hay alguien que nos gobierna. Bueno, de eso vamos a hablar. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres La Resistencia y no estás sola. Prensa internacional. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. Cataluña qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Bueno, ya está por aquí como cada semana Pilar de la Peña. Muy buenos días, Pilar. Hola, buenos días. Ya he llegado, sí. Con quien vamos a analizar la forma en la que los medios de comunicación internacionales han recogido noticias sobre España, han proyectado la imagen de España en el extranjero. Y había una entrevista, la verdad es que para las palabras que pronuncia Mariano Rajoy en la misma, en el periódico La República, ha tenido un recorrido relativo, ha salido en algunos medios recogida de todas formas, pero no esa frase concretamente, ¿no? Mariano Rajoy en La República. He salvado a España. Así es lo que titula, al menos ese es el titular que pone además en portada el diario. Esto es un periodista italiano, Mario Calabresi, que entrevista al presidente del gobierno español y bueno, saca ese titular. Es verdad que en la entrevista Rajoy comenta sobre todo la situación en Cataluña, cómo según él se ha llegado que ha pasado lo peor, se ha llegado a una situación en la que bueno, se puede esperar una cierta estabilización. Se muestra convencido de que el 21 de diciembre pues bueno, va a salir un gobierno que dé estabilidad. Dice que no le gustaría lógicamente que fuera un gobierno partidario de la unidad de España, pero se asegura que está dispuesto a aceptar siempre que sea un gobierno que respete la Constitución. Pero nos ha llamado mucho la atención el titular que destaca La República. Esta entrevista de todas formas ha sido reproducida por otros medios europeos. Por ejemplo, Le Soir, el diario belga, también le ha dado el diario El País en virtud de un acuerdo de varios medios internacionales como para compartir contenidos. Pero también otra cosa que es muy, muy significativa es cómo Mariano Rajoy ha pasado de prácticamente estar desaparecido y no dar nunca la cara en los medios internacionales a salir ahora en todos estos medios que os estoy contando. La semana pasada dio una entrevista al diario Handelsblatt, a un diario alemán. Es verdad que Cataluña y el Procés ha conseguido esto, ¿no? Que el presidente del gobierno español pues tenga que dar la cara, tenga que explicar. Esto también nos sirve para contextualizar y para evaluar hasta qué punto la imagen de España se ha visto tocada o alterada, que el propio presidente del gobierno, bastante reacio a hacer este tipo de cosas, pues está ahora mismo concediendo entrevistas a numerosos medios para un poco dar el punto de vista y la justificación española.
Y nos encontramos con que también, siguiendo en la línea la información sobre Cataluña, la muerte de Maza ha tenido bastante repercusión, ¿no? Sobre todo por lo repentina y lo sorprendente que ha sido. La han recogido muchos medios y la han destacado. La mayoría lo que se ha limitado a contar es eso, ¿no? Que había fallecido por una infección de una forma tan repentina la persona que encarnaba un poco la persecución judicial contra los líderes independentistas. Lo que pasa es que esto era interesante porque Bloomberg decía que esto hace que Mariano Rajoy quede sumido en un espacio de la indecisión, ¿no? En un dilema, decía eso. Quizá era el artículo más interesante, ¿no? La mayoría de los medios que lo recogieron se limitaban a hacerse eco del fallecimiento, pero Bloomberg hablaba un poquito de las consecuencias políticas de este fallecimiento. Es decir, ahora Mariano Rajoy tiene que nombrar a un sustituto y en este campo se abrían ante él un par de posibilidades, que es las que destacaba Bloomberg, ¿no? Como cabía la posibilidad de que eligiera a alguien mucho más conciliador y que, digamos, pudiera quitar un poquito el viento en las velas de la campaña independentista, ¿no? Que con el hecho de que estén los medio gobierno catalán encarcelado, que estuvieran los Jordis en la cárcel, todo esto, digamos, se preveía que iba a ser un poco fundamental o que iba a centrar buena parte de la campaña de las elecciones y quizá eligiendo un perfil, más conciliador, se podía a lo mejor rebajar un poco este nivel de tensión. Pero el artículo también indicaba que Rajoy está bajo presión por la ladura de su partido y citaba, por ejemplo, un artículo del Mundo que le pedía que siguiera en la senda que había marcado Maza, así que están un poco a la expectativa. Y luego uno que también era muy llamativo por la naturaleza de lo que cuenta. Oriol Junqueras envió una carta de Times y ahí hemos conocido algunos aspectos bastante desconocidos sobre su persona. Por ejemplo, su religiosidad, que parece o bien se ha acentuado en los últimos tiempos, pero lo ha manifestado públicamente en varias ocasiones, o bien es que lo desconocíamos, ¿no? Pero queda muy patente en esa carta en The Times. Es que lo decía en el primer párrafo, es decir, fuera como la primera vez que se oía a Junqueras desde la cárcel. Además eligió un diario británico que, The Times, no sé si recordáis, había sido un diario bastante crítico con el encarcelamiento. Llegó a comparar la medida con algo que hubiera hecho Vladimir Putin. Quizá por eso eligió el ex vicepresidente catalán este diario para publicar su carta, y hablaba un poquito de eso, ¿no? De cómo estaba dedicando su tiempo a la reflexión y a la oración, y dejaba ahí como mucha presencia a ese comentario. Luego es verdad además que se han filtrado algunos comentarios de cómo fue su declaración y que había insistido otra vez en este aspecto religioso. Es verdad que ha sido llamativo. Después hemos visto otras cartas, la carta enviada por el embajador Morenés, el exministro, para defender que España está lejos de su pasado autoritario. Lo hacía en el Washington Post. ¿Al hilo de qué? ¿Por qué iba hacia allí? Bueno, hubo un artículo que publicaron a principios de noviembre, uno de los enviados especiales que ha enviado del Washington Post en Cataluña, Michael Birban, que venía a recoger y analizar un poco y a destacar cómo la extrema derecha estaba viviendo una especie de renacimiento en España a raíz de todo lo que había pasado en Cataluña, y cómo de hecho la forma en que el gobierno había gestionado toda la crisis evocaba para muchos catalanes un poco ecos del franquismo, ¿no? Y aprovechaba para recordar que el Partido Popular fue fundado por antiguos altos cargos del franquismo. Intentaba o dejaba en el aire al menos esa especie de relación entre ellos. Citaba también a algunos políticos de extrema derecha, y esto provocó que el embajador en Estados Unidos, Pedro Morenés, el antiguo ministro de Defensa, escribiera una carta de queja en protesta, ¿no? Y venía a decir algo así. Sin embargo, aunque la tesis era esa, la de Morenés, que estamos lejos de ese pasado autoritario, The Irish Times hacía también un artículo, hacía referencia a esto, hablando de la justicia, ¿no? De la manera en la que la justicia todavía tenía prácticas que hincaban sus raíces en el pasado español. Algo así, sí. Esto es un artículo de un columnista bastante prestigioso en The Irish Times, Paddy Woodward, que además ha escrito mucho sobre España porque era bastante conocedor del conflicto vasco. En este caso lo que decía analizaba un poquito cómo legado del franquismo y en fin, todo esto que se suele señalar desde fuera de que España no ha resuelto los asuntos del pasado, estaba planeando sobre la crisis de Cataluña, porque consideraba que ni Oriol Junqueras ni Puigdemont podían considerarse presos políticos como tal, pero era evidente que había una motivación política en los delitos de los que eran acusados, y sobre todo alertaba que los tribunales españoles eran conocidos por la influencia política, que era una cosa que sí, decía, pervivía un poquito, arrastraba desde la época del franquismo, que no se había podido controlar, y entonces ponía de manifiesto esto, ¿no? Que en fin, que el sistema judicial en España arrastra esta sombra.
Bueno, luego el lunes vamos a hacer un especial que te pediré que te vengas, Pilar, porque vamos a hablar sobre machismo, violencia machista, feminismo, aquí en la cafetera, y sí me gustaría que nos acompañases, que participases en el programa, las mujeres del programa, más allá de que hablemos con algún especialista, pero que aportéis vuestra visión. Pero de todas maneras, al hilo de este asunto que ha ocupado la justicia española, también bastante atención mediática, el caso de La Manada, lo que más me interesa destacar de esto es sobre todo por cómo, decía Le Monde, una ola de indignación en España, recorre España por el caso este de La Manada, sobre todo por cómo se pone en duda a la víctima, ¿no? Sí, esto es un artículo de su corresponsal, de Sandrine Morel, que lo que le ha llamado la atención es un poco cómo lo que dice, ¿no? La puesta en duda sistemática y pública del testimonio, de las palabras de la víctima, ha provocado esta ola de indignación, ¿no? Se fijaba un poquito, comentaba que el asunto ya, todo el caso de esta violación en San Fermín es muy mediático, ha tenido un gran impacto, pero lo que destacaba en su crónica era como este aspecto concreto, sobre todo a raíz de que el juez aceptara el informe del detective o una imagen de las redes sociales de la víctima, como todo esto había evidenciado esta especie de duda constante en la que se suele poner a las víctimas de violación, y como esto a su vez había provocado toda una ola de indignación entre las feministas, y no solo entre las feministas, ¿no? Como en España se estaba un poco examinando este problema a raíz de este caso que está siendo muy mediático, pero también está teniendo este otro debate que se ha abierto en la sociedad. Y otro debate también que ha acompañado mucho la polémica en los últimos días, las prisiones reconvertidas en CIES. Me ha llamado la atención que del relato que haces de la prensa internacional observamos cómo ha tenido repercusión esto en el mundo árabe y también en algunos países de los que recibimos también inmigrantes. Pero se ha puesto el foco, ¿no? La prensa internacional sí se ha fijado en este asunto de las prisiones. Ha llamado mucho la atención. Había varios titulares bastante sorprendidos, ¿no? Yo creo que sobre todo es eso, no han entrado demasiado en criticarlo ni en calificarlo, pero sí de sorprendente, ¿no? Por ejemplo, había Al Arabilla, la televisión árabe, decía algo así como: ¿por qué España está reteniendo a inmigrantes en prisiones, en cárceles? Al Arabilla, además, resaltaba que la mayoría eran argelinos, pero un diario francés como Sud-Ouest, que es un diario regional, pero con bastante fuerza en Francia, decía, bueno, España aloja a 500 inmigrantes, puntos suspensivos, en una cárcel. Todo esto ha llamado mucho la atención. Se han recogido y se han hecho eco de las justificaciones del Ministerio del Interior y del ministro Zoido de que es una medida provisional y provocada por el colapso de los CIES, pero sí ha llamado la atención. Incluso una agencia búlgara, ¿no? Lo ha destacado, como diciendo, en fin, esta política de España, aunque ya os digo, sí que se recogen las justificaciones del gobierno, pero se pone mucho el foco también en las críticas de las ONGs. Bueno, y luego en otras noticias que no se refieren a España, ¿qué es lo que ha sido muy destacado estos días en la prensa extranjera? Bueno, ha llamado mucho la atención la condena a Ratko Mladic, el genocida serbio responsable de buena parte de las matanzas de Sarajevo. Hay que recordar que se trata de un personaje que estuvo fugado mucho tiempo, que finalmente fue detenido, ha sido juzgado en la Corte Penal Internacional y justo esta semana se ha conocido su sentencia a cadena perpetua, que en general la prensa internacional lo ha recogido con cierta satisfacción, ¿no? Como con cierta sensación de que ha habido justicia, ¿no? Y un reconocimiento a todas las víctimas de la matanza. Este ha sido un tema que ha ocupado muchas portadas y mucho interés por el hecho del personaje, ¿no? Que le apodaban el carnicero de Sarajevo. Fue un personaje que es verdad junto con Milosevic. Lo que pasa que Milosevic ya, desde el primer momento prácticamente estuvo a disposición de los jueces y fue juzgado. En cambio, Mladic parecía que iba a intentar o que iba a conseguir librarse de su responsabilidad y finalmente esa sensación de que se ha hecho justicia. Bueno, vamos a hablar ahora de la película Matrix. Hoy es viernes, el día donde hacemos el Video Forum. ¿Te quedas con nosotros? ¿Tú has visto Matrix? Me he visto Matrix, sí. ¿Te gustó? La verdad es que me impactó cuando la vi en su momento. La verdad que era totalmente... No hace falta que nos recuerdes el paso de los años, el paso del tiempo. Pero... Y las pastillas, ¿no? La pastilla roja y la pastilla azul. Vale, pues entonces se queda Pilar de la Peña también y comentamos ahora la película. Muchísimas gracias, Pilar. Radiocable.com. Estás escuchando La Cafetera. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes.
Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. Bueno, Matrix, la película, la música, sí, igual no estaba muy bien traída, pero con la idea de que fuera algo así un poco distópico y pues un poco de música clásica, tenía su gracia. Pero, y además no tiene derechos. Pero la idea de este asunto es, en el videoforum de esta semana, analizar la película Matrix. Planteamiento. Ya sabéis que va a estar lleno de spoilers y esta es probablemente una de las películas peores para hacerle un spoiler a alguien si no la ha visto, porque le revientas la película entera, porque todo se va descubriendo en la medida en la que uno viendo y solo cobra sentido cuando ha terminado. Entonces, si no la habéis visto y alguna vez tuvisteis el anhelo de hacerlo, hay que decir que es una película... Ya habéis tenido años para verla, porque es una película del año 1999, o sea que han pasado un montón de años y entonces ya habréis oído todos hablar de qué va básicamente. Pero planteamiento, programador pirata recibe un día una misteriosa visita y a partir de ahí empieza a descubrir que hay un mundo real que no es en el que está viviendo y que él vive en una especie de fantasía, de ficción tecnológica. A ver cómo la puedo resumir, es que no es nada fácil, Espera, que sobren los micrófonos y... Yo la resumiría como te dijo JF Joya, que decía, coincido con Fernando, puede que solo haya dos opciones, o que caminemos hacia Matrix o que ya estemos en ella. Joder, pues si le explicas eso a la gente así, no creo que nadie entienda mucho el concepto, ¿no? Sabemos que hay un escenario que es Matrix, que puede ser al que vayas porque todavía no estás en él o que estés en él ya. Bueno, como es tan complicada... Yo la voy a resumir. Básicamente se trata de los seres humanos han sido condenados por la tecnología sin saberlo y entonces se les cultiva como si fueran pilas, nacen en una especie de contenedores, hay grandes campos de cultivo de seres humanos. Todo esto está explicado visualmente de forma muy bonita y se va descubriendo hacia el final de la película, pero... se les utiliza para que simplemente provean de energía a las máquinas, entonces son grandes plantaciones de seres humanos metidos en una especie de incubadoras, de cunas llenas de líquido, y con la energía que suministran vive un sistema tecnológico de robots y de cosas parecidas, pero para mantenerles en la ficción lo que hace es que se les introducen pensamientos y ellos creen que están viviendo en una realidad convencional, en un mundo normal, convencional. Lo que pasa es que, claro, no es más que una ficción creada en sus mentes por un sistema informático. Bueno, Neo, que es el protagonista de toda esta historia, recibe a través de unas visitas, se le va cayendo en esta historia, se le va explicando, van apareciendo una serie de personajes que le dicen lo que estás viviendo como vida normal, vida real, no es el mundo auténtico, no es el mundo real. Y entonces se le invita a poder entrar y salir de ese mundo, o sea, se le invita a ver cómo son esos campos de cultivo, cuál es la verdadera realidad, la verdadera naturaleza del hombre, pero se le da la capacidad de entrar y salir del sistema tecnológico conectándole unos cables en el cuello, porque todos tienen un agujero en el cuello a través del cual se les conecta a esa realidad paralela. Vale, este es el planteamiento spoilerizado totalmente y resumido a unos niveles que llega a la imprecisión más absoluta. Y todo esto envuelto de filosofía. Vivimos la vida que creemos que estamos viviendo, formamos parte del mito de la caverna de Platón, estamos asistiendo simplemente a una proyección de imágenes, pero el mundo real está sucediendo detrás de nosotros sin que nos demos cuenta. Esto forma parte de la filosofía más primaria, ha existido siempre como planteamiento humano, entre otras cosas porque nos ha permitido escondernos en la esperanza de que hay un mundo mejor que no es el que estamos viviendo, porque el que estamos viviendo está gobernado por mentes malignas, y esto con el tiempo ha ido cambiando. Ahora son los grandes mercados, la economía, las supranacionales, etcétera, etcétera, pero todo esto ha ido variando. Antes eran los dioses, siempre el ser humano ha creído que estaba en una realidad que no era la suya. Y bueno, a partir de ahí empieza el plan. No sé si estáis muy de acuerdo ni si lo he expresado muy bien, pero... Hombre, a mí lo que me parece interesante de esto es que hay un momento cuando le está contando el personaje de Morfeo a Neo lo que hay real. Morfeo es un personaje que hay que es como que les va conduciendo, le va enseñando cuál es el camino para conocer la realidad, ¿no? Y cómo manejarse en ese otro mundo
donde él hasta ahora no tenía... Porque eso le permite muchas capacidades de las que luego hablaremos. Muy claro, él es un poco el que le adentra en la verdad y de hecho le ofrece, ¿no? Es la famosa escena de la pastilla, le ofrece entrar. Pero es curioso que le cuenta, Matrix se concibió inicialmente, como al final es un engaño masivo para que la gente viva feliz, se concibió de una manera como es un programa para que todo el mundo estuviera a gusto y todo el mundo, todas las cosas pasaran y la gente no estaba contenta. Eso dice mucho del ser humano, ¿no? Porque tuvieron que hacer un Matrix es verdad, sí. que realmente reflejara las frustraciones y todo lo malo. Sí, porque efectivamente no lo he contado con todo el detalle. El mundo en el que vive el protagonista es un mundo normal, como el que vivimos tú y yo, los oyentes, un mundo totalmente convencional, con sus miserias, sus maldades, sus bondades. Pero hubo otro mundo, hubo otro inicio de Matrix que era un mundo perfecto, pero el ser humano no lo quería, porque anhelaba también, parte de su naturaleza estaba en buscar la maldad, lo rechazaban, ¿no? Lo rechazaba. Y entonces Matrix, esa gran mente pensante, decidió crear un mundo más parecido a la realidad, pues con sus pero gobernado por el ordenador, por el gran ordenador. Lo que también habéis planteado varias personas en Twitter estos días, después de verla, o bueno, muchos de vosotros que ya la habíais visto, era plantear esos dos mundos, por así decirlo, y esa elección de seguir en esa idiocracia, ¿no? En ese mundo pues de ignorancia, que prefieres vivir en una ignorancia, o quieres descubrir y arriesgar hacia un cambio en tu vida, ¿no? Que también hay muchos paralelismos, ¿no? Con la realidad también. Claro, porque llega una persona y te plantea, mira, la vida que estás viviendo no es el mundo real, es una vida ficcionada, yo te doy la oportunidad de conocer el mundo real. Pero es una mierda. ¿Prefieres quedarte en el que estás y vivir esta realidad paralela, o prefieres que te enseñe la verdadera naturaleza de las cosas, con todo su dramatismo, pero es lo real, ¿no? Y entonces, pues cada uno tomaría una decisión. Y esto queda muy claramente expresado a través de una escena, que es la escena clásica, mítica de la película Matrix, cuando tiene que elegir entre la pastilla roja o la pastilla azul. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Bueno, obviamente opta por la pastilla roja, entrar a las profundidades de la cueva del conejo del libro de Alicia en el País de las Maravillas y conocer la verdadera dimensión de la naturaleza humana y cómo ha sido sometida por las máquinas, viviendo en un mundo distópico, destrozado, producto de las guerras, del sufrimiento, etcétera, pero en libertad, sin el control de esa supramente. Que ese es el verdadero debate, vivir en libertad con conocimiento de o vivir prisionero de una realidad más o menos controlada, más o menos tal. Conexiones múltiples con la filosofía clásica, la caverna de Platón, el mito de la caverna de Platón, que lo estábamos repasando antes de empezar. El mito de la caverna de Platón consiste básicamente en que hay una serie de seres humanos que están encadenados y solamente viviendo en las profundidades de una caverna, solamente pueden mirar hacia adelante, no pueden ver hacia detrás. Y además, sobre sus cabezas todavía hay rocas y encima de sus cabezas hay una hoguera encendida donde a través de la cual se están proyectando en la pared que ellos ven lo que ocurre en el mundo exterior. Por lo tanto, ven proyecciones y ellos creen que la realidad son esas proyecciones, pero no saben que si volvieran la cabeza, si girasen y se enfrentasen a la luz, a lo que provoca el de la luz, entonces verían la verdadera esencia de la vida, ¿no? Lo que está ocurriendo de verdad. Bueno, ellos viven distraídos por esas imágenes que se mueven frente a ellos y creen que la realidad es esa, pero hay una realidad mucho más compleja que está al otro lado, ¿no? Entonces, si vosotros pudierais elegir en qué pastilla tomar, la roja y conocer la verdadera esencia, hay quien estaba diciendo aquí, me recuerda un poco a lo que ocurre en la cafetera. Aquellos que desconectaron son enemigos del sistema, porque justamente pueden despertar conciencias. Son los que de alguna forma entendieron que su realidad no es el sufrimiento. Creo que hay cierto paralelismo con la resistencia, con nosotros, pues justamente hemos desconectado
de esa realidad y nos hemos dado cuenta que esto no es lo que queremos. Y además me gusta, viniendo de Nacho Escursel, que desde Zaragoza con el Cierzo. Con el lindo, pero como además es informático, claro, todo esto está modernizado, es un informático, un pirata informático, y a partir de ahí todo muy tecnológico, visualmente unos efectos brutales, año 99, y fue todo muy innovador, grabado con múltiples cámaras en círculo alrededor de los protagonistas, que hace que se muevan de unas maneras muy especiales, muy interesantes, ¿no? Pero esto, salvando las distancias, yo creo que tiene que ver con lo que dice eso Nacho Escursel, que de hecho creo que es lo que también nos puede hacer debatir durante mucho tiempo, qué es lo que ocurre en la sociedad actual, ¿no? En España concretamente. Seguramente preguntes, hagas una encuesta en España y entonces unos opten por la pastilla azul y otros por la pastilla roja. Muchas veces va en función de la edad. Los jóvenes suelen arriesgar más y apostar por los cambios, porque además, también hay que decirlo, te pueden decir que el cambio puede ser mucho mejor, pero luego has tomado la decisión y puede que no lo sea, ¿no? Pero sí que pasa esto en España, ¿no? Y de hecho creo que incluso en los votos electorales también se ha visto, ¿no? Tú tenías fuerzas políticas nuevas, pero tenías el riesgo de que podía ser para bien o para mal tu voto, pero luego había otros que decían, yo prefiero ir a lo seguro, ir a partidos convencionales, en este caso, pues por ejemplo, Partido Popular y Partido Socialista, porque confío en eso, ¿no? Y no me hables de otra cosa porque yo no quiero cambiar, porque quiero esa pastilla que me asegura que voy a tener lo mismo que tengo ahora, ¿no? Y tiene que ver mucho también con la visión que dan algunos medios de comunicación. Hay gente que prefiere vivir en una realidad paralela y con un relato que me permita comprender más o menos, pero no me profundices mucho, no me provoques muchos dolores de cabeza con lo que tengo que pensar, ¿no? Luego es irónico o es un detalle, pero me llama la atención que la pastilla que te revela la verdad es la roja, en comparación con la pastilla azul, que es la que te mantiene... algún tipo de metáfora? No, porque irónicamente la película es americana, pero tiene gracia porque en Estados Unidos los colores están asociados al revés. Es decir, el rojo es el color del Partido Republicano y el azul es el color del Partido Demócrata. Pero desde nuestro punto de vista mucha gente podría hacer esa lectura, ¿no? No, la pastilla roja es la que te dice la verdad, y cabe ahí la duda de realmente qué era lo que pretendían con esa elección de colores. El caso es que efectivamente es difícil, incluso si realmente te preguntas y te interrogas con sinceridad qué pastilla elegirías. Pues yo ahora mismo de verdad que tengo la duda. Es decir, creo que me gustaría decir la roja, pero estoy ahí. La película fue absolutamente de un éxito arrollador, tuvo críticas formidables, entre otras cosas porque conectaba con muchos sentimientos que cualquier persona en esta sociedad tan precipitada, tan rápida, haría que se identificase fácilmente, ¿no? Porque es un programador, es un hacker que tiene un problema de existencialismo, este mundo en el que estoy, no me siento bien ubicado, cuál es mi realidad, cuál es mi mundo, dónde están mis... Está ciertamente encerrado en sí mismo también, y entonces le invita a conocer una realidad de las cosas diferente, en la que además puede desafiar las leyes de la gravedad, puede hacer todo tipo de cosas así, y pues se pone en cuestión el significado de la materia, cómo es esto. Entonces conectaba con diferentes cosas, pero sobre todo con ese problema existencial tan presente en la vida de cualquier persona hoy en día, ¿no? Claro, él siente que hay algo extraño en este mundo, algo que no consigue explicar, que está ahí, y dice, el propio Morfeo le dice, sí, como esa astilla que tienes en la mente que te está volviendo loco, ¿no? Y estás atrapado en esa prisión material. Y le ofrece, Morfeo, que es el que le va guiando, le dice, te ofrezco la verdad. Y dice, ¿cuál verdad? Y dice, que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. La verdad es que esta música no encaja mucho, pero bueno, queda simpático. Claro, cuando está ofreciendo este relato Morfeo, como la película está empezando, no tienes elementos de... Que además parte de la filosofía es esa, precisamente. Estás asistiendo a una realidad que no eres capaz de explicar y que solo cobra sentido cuando conoces la globalidad de la película. De hecho, es una película que se presta a ser vista varias veces si es la primera vez que la has visto, ¿no? Luego, en términos técnicos, es absolutamente demoledora, porque tiene unos efectos gráficos visuales que fueron muy disruptivos, muy innovadores para su tiempo. ¿Y por qué miras así? No, porque claro, de los años 90. Año 99, año 2000. 99. Yo tenía 9 años. 9 años. ¿La viste entonces? Yo creo que la vi luego más tarde, pero aún así era muy pequeña. O sea, hay cosas que se me escaparon, evidentemente. Porque además es una película muy larga para un niño,
para una adolescente y no tienes la atención donde tienes que tenerla. Pero ¿dónde tenías tú la atención? Pues en los pájaros que tenía en la cabeza, yo qué sé. Bueno, aparte de esto, yo creo que también habla mucho de ir contra el sistema, ¿no? De hecho, hablan del sistema fallido, ¿no? Que al final tiene un error y también te plantea quiénes son los antisistema, ¿no? Si son los que buscan ese espacio de libertad o son los que están en ese mismo sistema, que en realidad están yendo contra su propio sistema y su propia libertad, que sería la que les llevaría a pues una vida mucho mejor. Nosotros, para poder abordar la realidad, para poder manejarla, la construimos en torno a una estructura basada en nuestro lenguaje y en nuestras emociones. Cuando te liberas de eso y te enfrentas a la presencia de la realidad tal cual, te das cuenta, entre otras cosas, de lo infinitamente pequeño que eres, de lo infinitamente grande y frío que puede ser el universo que te rodea, y eso asusta y mucho. Matrix va de esto, en efecto, de lo pequeños que podemos ser, de lo complejo que es el mundo y del escaso grado de conocimiento que podemos tener de la realidad. Desde luego, como no hagamos el esfuerzo de conocer las enormes complejidades que nos rodean. Es mucho más fácil, además, permanecer en la ignorancia. Hay un momento en el que uno de los personajes se le invita a traicionar a los protagonistas, a los que viven en la resistencia, en el mundo clandestino, y entonces se le invita, y incluso el ente robótico le ofrece la posibilidad de devolverle al mundo, pero en mejores condiciones. Y entonces él está pactando cómo va a ser la traición y qué le van a dar a cambio, ¿no? Y entonces hace una reflexión sobre lo feliz que se vive en la ignorancia. Sé que este filete no existe. Sé que cuando me lo meto en la boca, es Matrix la que le está diciendo a mi cerebro: es bueno y jugoso. Después de 9 años... ¿sabes de qué me doy cuenta? La ignorancia es la felicidad. Y ese es otro de los eternos dilemas. La ignorancia es la felicidad. Somos más felices cuanto menos sabemos. Hay gente que lo cree, de verdad. Yo, conversaciones de estas que tienes con amigos y les planteas pues el problema de la crisis de los refugiados, les hablas del drama y tal, y te dicen, mira, es que casi prefiero no me lo cuentes, porque dices, o sea, prefieres la ignorancia, porque efectivamente puede haber algo de felicidad en esa ignorancia, ¿no? Pero entonces, claro, el trueno empiezas a considerar que son dioses. Lo que pasa es que, por ejemplo, en la película es interesante. Cuando descubres la verdad, descubres que eres un esclavo, que estás ahí sumido, que todo es falso. El personaje dice el dilema, es que me da igual, eso me compensa porque mi vida real es mucho peor. Entonces, es verdad, ahí está el dilema. Por eso decía, la pastilla roja, la pastilla azul, a veces es difícil. Claro, cuando eres consciente de la verdad, muchas veces es un desengaño y cambiar eso quizás es lo difícil. Pero lo otro es vivir en una mentira, ¿no? Es decir, yo cuando María decía, yo me acuerdo que la película no la entendía, digo, no me extraña, porque es que tiene un montón de mensajes que te hacen replantearte muchísimas cosas, ¿no? Que para un adolescente es verdad que cuesta, incluso ya desde una visión de madurez cuesta, pero claro, te abre tanto, intenta abrirte tanto la mente, plantearte tantas interrogantes y tantas cuestiones que a veces abruma un poco. Buenos días, cafetera. Con referente a la película Matrix, yo tengo sentimientos encontrados. La película a mí me gusta mucho, pero sí es cierto que la película es muy hija del tiempo en el que ha sido realizada, que es en este momento de la historia en el cual se duda de todo, y se duda de todo porque se pone, digamos, un acento en los conocimientos personales de cada uno. Viene un poco con la deriva social y económica del individualismo, y entonces eso ha llevado a que, y lo dejo aquí como comentario, a que se empiecen a dudar cosas como, por ejemplo, conocimiento científico, y haya gente que salga con teorías alternativas, dicho entre comillas, que son pura pseudociencia. Entonces esto también aparece reflejado en Matrix, el hecho del individualismo llevado a su extremo. Sí, además está muy bien cómo lo expresas, porque en efecto es una película, es producto del tiempo que vivimos, y probablemente nos encontremos como ante una gran apología de ese
pues eso, del comportamiento individual, de las capacidades cuando luchas contra lo colectivo, pero a la vez también introduce elementos que puede hacer que cualquier persona conecte desde cualquier óptica política. Si no, no se explicaría de otra forma el éxito tan formidable que tuvo, ¿no? De hecho, también algunos lo comparabais con la religión, ¿no? Yo diría que la ignorancia es la anestesia al cambio y a dudar sobre el sistema que tenemos, ¿no? Y decíais que la religión también jugaba precisamente con eso, que es plantearte algo que te va a solucionar muchos problemas, que no hace falta que veas realmente la realidad, porque la religión pues te va a ayudar a intentar entender el mundo de otra manera, otro mundo en el que tú vas a ser feliz, también basándote un poco en esa ignorancia frente al mundo que tienes que enfrentarte, ¿no? Y luego Neo tiene, y esto se descubre al final de la película, adopta, después de conseguir demostrar que él es el elegido, la persona que va a poder despertar a todo el mundo de su letargo y que además va a poder combatir contra las máquinas. Hasta entonces eran las que desarrollaban el mundo en el que vivías y por lo tanto impedía que nadie quebrase las leyes que habían marcado. Neo puede entrar y salir de esas leyes a gusto, y eso hace que llegue un momento en el que decida despertar a la sociedad. Y entonces alerta a las máquinas de que el cambio va a llegar, de que él lo conoce, de que él va a ser el elegido, el conductor de ese cambio, y les dice, le comunica al resto del mundo, al resto de los seres humanos, que en ese momento están todos en incubadoras y solamente están conectados con un cable a su cabeza. Todo esto es muy bien hecho, muy bonito, estéticamente, gráficamente muy bonito, o sea, no queda nada cutre, aunque había gente que decía, hombre, a mí yo lo he visto y me parece... Pero no, estéticamente hay que reconocer su... Pero les dice... 90. Años para ser de los años... Hay que tenerlo en cuenta. Bueno, año 99. O sea, ya no son años 90, es año... Sí, pero bueno, que en el 2000 no estaba tan avanzado todo, ¿eh? Oye, perdona, es verdad, caminábamos en burro y nos comunicábamos con señales de humo. Pero 90, pero... Bueno, el ordenador... Yo el ordenador que tenía en casa en esa época no tiene nada que ver prácticamente con los que tenemos ahora. Es verdad, Radio Cable nació en el 97. Parece muy cercano. 97. Bueno, tampoco hace falta que saquemos. Son 17 años. Pero quizás sea un reconocimiento a la película, porque además muchos de los efectos especiales que creó, ese movimiento hacia atrás o esa suspensión en el aire, se siguen haciendo hoy, se siguen utilizando. Es verdad que creó una escuela brutal y llamaba la atención, o esa historia de necesito un curso para aprender a pilotar helicópteros, ¿no? Y venía y en 30 segundos sabías pilotar helicóptero, pero todas esas imágenes que creó, es verdad que luego han sido algo que ha marcado, casi una referencia que ha marcado, aunque fuera es verdad, lo acepto, tienes razón, Mary, sí, son 17 años, pero es verdad, estaba yo recordando, estaba recordando... Pero eso pone en valor, al final, que esa dechado de imaginación fueran capaces de hacerlo con lo que había entonces, pues marcó una época, y hoy en día se sigue imitando. Sí, la propuesta gráfica, estética, todo eso es verdad que marcó muchísimo, y además fue un punto de inflexión también para el cine, donde, como dice Pilar, se han empleado muchas veces estos recursos. Resistencia, buenos días María, buenos días Fernando. Matrix es una película muy interesante, y no solo porque describa perfectamente la realidad en la que podríamos estar viviendo hoy, una realidad paralela, sino porque trata otros temas muy importantes, como son la confianza en las personas, la esperanza, y es un tema imprescindible para salir del lío en el que estamos todos metidos con esta crisis y este neoliberalismo rampante que nos gobierna. Saludos y buenos días. Es verdad lo que dice Félix, también habla de la esperanza, ¿no? Podemos salir de esto. De hecho, toda la película se basa en que dos personajes, que son Morfeo y Trinity, que es la chica de la película, están convencidos de que Neo es el elegido, cuando el propio Neo no lo cree y está convencido de que se equivocan, ¿no? Y aparte hay una serie de referencias también un poco religiosas, ¿no? A todo esto, el elegido, hay un oráculo que le dice, pero es verdad que todo el sentido de la película se basa en esa fe casi irracional en que él es la persona que tiene capacidad para derrotar a las máquinas. Entonces, de hecho, hay todo tipo de interpretaciones religiosas sobre la propia película, no hay más que buscar en Google, y todo el mundo busca paralelismos precisamente por el lenguaje que utiliza, por la idea del elegido, del único salvador que vendrá y devolverá el equilibrio a la fuerza, en fin, todas estas cosas, ¿no? Pero hablando con Ainhoa Goñi, que por cierto, el lunes vamos a hacer, insisto, quiero que estéis, porque las mujeres del programa, vamos a hablar de feminismo aquí,
Y entonces le hemos pedido a Ainhoa Goñi que se venga también el lunes para hablar de eso. Pero le estaba contando que íbamos a hablar de Matrix y me dijo, pues poned atención en un hecho que no es menor. Es la mujer la que salva, que no es muy habitual, no es muy frecuente, yo diría que no sé si es la única vez o de las pocas veces, la mujer la que salva claramente, la que salva al protagonista, ¿no? Y que ahí se produce un giro también muy, muy interesante, ¿no? Muy interesante porque además es lo que volvemos a lo de antes, ¿no? Es una película del 99 que también vuelve a plantear eso, vuelve a adelantarse un poco a su tiempo con este protagonismo, porque es verdad que el papel de Trinity es fundamental, es la que devuelve a la vida a Neo, la que realmente le convence de que asuma su papel de elegido y cambia un poco el destino de la película. Entonces sí que en este sentido es de agradecer. Ahora que estamos además con el tema de la mujer ahí en el horizonte, sí que era muy llamativo. Y otra de las cuestiones que plantea el ser humano... Matrix, el ser humano convertido en un producto para suministrar energía a máquinas en un mundo real que ha sido arrasado por estas. Arrasado al fin y al cabo por la creación de una inteligencia artificial. Se presenta al ser humano como un producto y eso ya lo somos en este mundo. Un producto hecho para consumir bienes. Es lo único que les importa. Es obvio que no les importa nuestras vidas. Si fuese al contrario, no habría recorte en sanidad. Los hijos de las élites no van a hospitales públicos. También se presenta al ser humano en la película como un organismo que nos es familiar, que crece, se reproduce, se multiplica y agota los recursos de una zona para irse a otra. Ese organismo lo conocemos como un virus. El físico Hawking le da al planeta 600 años. A mí me parece una cifra generosa. Por último, la lectura de vivir en la ignorancia. A menudo me planteo no estar tan informado porque produce malestar. Malestar, por ejemplo, conocer que el Poder Ejecutivo acude al Judicial para afinar o frenar investigaciones. Tal vez seríamos más felices desinformados, no lo sé. Al ser consciente de lo que le estamos haciendo al planeta, casi que me parece irresponsable el hecho de tener hijos. Pero bueno, por último decir que los que despiertan juntos forman la resistencia y al final vencen. Ponéis unas caras. Esta sintonía me recuerda a la familia Adams. Sí. Parece que vamos a salir todos ahí y vamos a abrir la puerta de esa casa tenebrosa. Las habría más adecuadas, pero... Bueno, lo que decía este oyente... me parece que tiene también relación con lo que nos decíais hace unos programas y decíais, claro, es que no hay noticias buenas, no hablamos de las noticias buenas. Bueno, es que a lo mejor tiene que ver con lo que decía este oyente también de, bueno, pues qué felices seríamos en la ignorancia, en lo que todo sería bueno, en que las noticias todas serían buenas, no habría nada que cuestionar, no habría nada que dudar y no tendríamos ninguna mala noticia, porque ¿para qué vamos a tenerla si no tenemos nada que denunciar? Porque vivimos en la ignorancia y en esa felicidad ficticia, ¿no? Bueno, pues por eso yo creo que también es tan necesario hablar de noticias malas, porque ayudan también a no cegarnos y no irnos a esa ignorancia y despertar y ver que otro mundo es posible. Sí, luego las apelaciones o las similitudes con la resistencia, es verdad, este grupo es la resistencia que lucha para cambiar esa vida de esclavitud, esa realidad y digamos esa ignorancia en la que vive mucha gente con una supuesta felicidad, pero no deja de ser ignorancia, no deja de ser una realidad que si fueran plenamente conscientes de ello, cuesta creer que la gente lo aceptaría, ¿no? Incluso aunque haya algún personaje que accede a traicionar a los suyos porque dice que bueno que esa ignorancia es en el fondo bastante preferible a la vida que está llevando, realmente cuesta creer que eso sería lo que eligiera la mayor parte de la gente, ¿no? Que no se rebelara para cambiar esta situación. De ahí que la resistencia sigue teniendo una misión y sigue teniendo ese valor para cambiar las cosas. Bueno, Matrix, la película elegida esta semana para ser comentada, que se presta a numerosas interpretaciones, numerosas lecturas, que tiene una profundidad filosófica que es indiscutible y que además nos retrotrae a todas las culturas, a todas las religiones, o sea que tiene puntos de conexión, vasos comunicantes con un montón de cuestiones que podíamos traer, y era una película que de alguna forma tenía que estar obligada. Y además, en este viaje que estamos haciendo por el cine, hemos elegido todo tipo de
todo tipo de cosas. Hemos elegido desde películas más profundas hasta otras mucho más ligeras, pero que todas tienen algún aspecto que puede ser objeto de comentario en el programa. ¿Qué película podemos elegir para la semana que viene? ¿Tenéis alguna propuesta? Podemos sacar la votación. Bueno, había varias propuestas de feminismo, ¿no? Una de ellas que decíais era Pequeña Miss Sunshine, creo que era. Ah, sí, además es una gran película, es muy interesante. Y el lunes, como vamos a hacer también este programa especial, que yo creo que además tenemos muchas ganas, pues bueno, podemos hablar de ese tema, porque yo creo que también es algo atemporal, por desgracia, el tener que defender ese tipo de derechos, ¿no?, para las mujeres. O sea, que no la sacamos a votación, ¿quieres decir? No, yo la propongo. No, de hecho, seguramente haya muchas propongo. películas de esa misma temática que los oyentes conozcan y las oyentes conozcan y que podamos sacar a votación. Bueno, pues ahora vamos Democracia. a discutirlo y en unos Creo en la democracia. En unos frente a la minutos ignorancia. ponemos la votación y que sea la soberana audiencia. Pero claro, lo que pasa, habrá que poner unas horas, pero no podemos poner 24, 48 horas, que es mucho, porque hay que decirle a la gente rápido para que tenga el fin de semana para verlas, que luego es verdad que recibimos la crítica de que tardamos demasiado en hacerlas, en plantear la peli, pero bueno. Vale, ponemos varias, una de ellas Pequeña Miss Sunshine. Thelma y Luis también podía ser. También se enmarca a veces también en películas feministas. Thelma y Luis también, sí. O Bueno. Tomates verdes fritos. También. Ya puestos a temática feminista, la verdad es que hay unas cuantas, gracias a Dios. Muy rico, hay un restaurante aquí cerca que hace tomates verdes fritos bastante ricos. Pilar, María, muchísimas gracias. Muchas gracias. A vosotros. Y al resto de los oyentes, muchísimas gracias por vuestra compañía hoy en este videoforum cafetero hablando de Matrix y junto al programa nos vamos a marchar ya. Volvemos el lunes, tenéis el fin de semana entero. Si miráis en Twitter veréis en las próximas horas, darnos un pequeño plazo de 4 o 5 horas para que pueda votar también los oyentes que escuchan el programa después en diferido, pero veréis la elegida o cuál es la tendencia predominante que ya os dará una idea de hacia dónde van. Y podéis empezar a verla este fin de semana para ya la semana que viene que la comentemos. Pero os emplazamos al lunes, eso sí, el lunes vamos a tener programa muy interesante, especial, dedicado contra la violencia machista, a la lucha del feminismo, y vamos a tener la oportunidad de analizarlo aquí en el programa de forma sosegada, tranquila, y os invitamos a que participéis. Nos vamos, muchísimas gracias a los oyentes de La Cafetera, porque si estás escuchando esto, eres la resistencia y no estás sola. Adiós, hasta el lunes.